Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenos días a nuestros oyentes y a las personas que ven este programa por YouTube. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Observatorio Internacional. En esta ocasión vamos a tomar como pretexto para volver a hablar de Argentina, porque lo hicimos en el programa anterior con un docente de la Universidad de Rosario. En esta ocasión vamos a contar con un amigo de hace mucho tiempo, el doctor Juan Quintar, profesor de Historia Económica, profesor titular e investigador de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén, provincia de Santa Cruz, ¿no? O sea, de Neuquén. De Neuquén. Bien, La Patagonia. Buenos días. Bueno, además un folclorista, un tanguero, un milonguero del mundo, porque lo hace todo el mundo, pero bienvenido, esperemos que nos ayude. Juan Quintar, bienvenido al programa en primer lugar. Tu saludo, Gracias. por favor. Gracias, Marco. Un saludo especial a toda la gente que te escucha en la radio, a la gente de Ecuador, país hermoso, que tuve la suerte de conocer con vos, y que tengo muchas ganas de volver, ¿no? Bien. Yo te quiero anticipar algo. Sí, claro. Dadas los últimos episodios en Ecuador, no sé si esta no va a ser una entrevista mía hacia vos. No, va a ser un diálogo académico, no es de entrevista, es diálogo. Entonces, con todo, de eso mismo se trata, porque hay similitudes y diferencias en toda América Claro. Latina que vale la pena resaltar. Bien, vamos a aprovechar como argumento para iniciar esta conversación el lanzamiento reciente de un libro del tercero o cuarto que saca Juan, que se titula exactamente, les voy a decir, se llama... De la excepción a la normalidad. perdón, se llama De la De la excepción a la excepción a la normalidad, normalidad. la política económica argentina 2003-2015, que se publicó el año, con fecha el año pasado, pero que se lo está lanzando recién. Bien, felicitaciones por este nuevo trabajo académico, esta sistematización que haces de algunos elementos de la política económica argentina en este periodo. ¿Qué te llevó a escribir, a continuar tu primer trabajo con este que acabas de publicar? Eh, Hay una pretensión, es un texto cocinado en las aulas, Uh-huh. ¿sí? Es un texto cocinado en las aulas, con la idea de presentar lo mejor posible a los alumnos procesos económicos y políticos que, como son muy recientes, hay trabajos específicos, trabajos académicos dispersos y al que tienen acceso los historiadores que se preocupan por asuntos contemporáneos o los economistas. Entonces, la idea era sistematizar todo eso para presentar una puerta de acceso eh, para no economistas, para gente, digamos, que se está acercando a estas problemáticas, ¿sí? Entonces tiene un léxico bastante llano, ¿sí? Pero no deja de abordar la profundidad académica que normalmente tienen esas investigaciones, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, reitero, es un texto destinado a un público de no economistas, a un público no académico,
lo que se llama normalmente un texto de difusión, ¿no? Ya. Pero sobre un periodo de política económica que generó muchas discusiones, mucha tensión. Bueno, lo que ustedes también conocen, acá se conoce como grieta, ¿sí? Allá no sé cuál es la forma en que ustedes le llaman a estas tensiones que provocan las políticas llamadas también populistas, pero que suelen dificultar la interpretación de los hechos, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad que fue un texto que además pasó la prueba este año, por primera vez, de los alumnos. Así que lo tuvieron que estudiar los alumnos y la verdad que las devoluciones fueron muy lindas, ¿no? Ah, excelente, Entonces, excelente. ese es el origen del texto, digamos, ¿no? Ya. Y también hay una preocupación personal. Eh, Durante estos años de política económica que analizo en el libro del 2013 al 2015, serían los periodos kirchneristas, personalmente no me sentía muy cómodo con el kirchnerismo, ni tampoco con los anti-kirchneristas. Ya. Eh, entonces fue una especie de reflexión personal acerca de esa incomodidad, una especie de tratar de resolverlo en la escritura, ¿no? Ujú. Ya, muy bien, muchas gracias. Una cuestión que me llamó la atención de la revisión somera que he hecho del texto es que, bueno, reaparece en él una cuestión que es clásica en el estructuralismo cepalino y en el pensamiento latinoamericano, entre lo endógeno y lo exógeno. Y me sorprende sinceramente que tú no menciones para nada lo que, con ese nombre al menos, lo acabo de chequear mientras tú hablabas y estaba haciendo una búsqueda en PDF, que no mencionas para nada lo que es y para algunos, y me recuerdo que lo trabajé en mi tesis, por eso me vino a la mente enseguida, el superciclo más largo de ascenso de las materias primas solamente superado por el superciclo de los años 70, que eso significó para todos los gobiernos de América Latina, derecha, izquierda, populistas, no populistas, o populistas de derecha, populistas de izquierda, significó una ocasión histórica única y que nos llevó a reiterar lo que ha sido una constante en la historia latinoamericana. O sea, a no guardar algo durante las vacas gordas para la época de vacas flacas y a malgastar buena parte de esos recursos. ¿Por qué adoptaste esa perspectiva en que terminas dándole implícitamente mucho mayor peso a lo endógeno? Bueno, el primer capítulo del libro, eh, que tiene el libro, tiene como título una estrofa de un grupo de rock muy importante acá en Argentina, hace referencia justamente a eso que vos decís, aunque sin usar esas palabras tan precisas como lo puede hacer un economista de tu talla, digamos, ¿no? Eh, Porque efectivamente, a ver, cuando cae el muro de Berlín, Ujú, ¿sí? Y implosiona la Unión Soviética, comienza un breve periodo de 10 años que yo llamo eh, de una hegemonía casi unipolar de ujú, Estados Unidos, esta idea, ¿te acordás vos del fin de la historia, etcétera, ujú. etcétera? Pero que dura muy poco tiempo, es apenas un episodio unipolar, Así es. ¿no? Porque a partir del 2000, 2001, comienza ya la presencia de un grupo de países, y sobre todo uno de ellos, que había comenzado una profunda transformación desde mediados de los 70, que es Ujú, China, ¿no? ujú, Y entonces, a principios del siglo XXI tenemos ya no un mundo bipolar ni un mundo unipolar, sino que tenemos un mundo claramente multipolar.
donde obviamente la presencia de Estados Unidos sigue siendo muy importante en su capacidad de veto, sobre todo en su poder militar, pero ya China, India y todos los países que después van a conformar el BRICS, eh, conforman una realidad muy fuerte y se terminan transformando en la locomotora de la economía mundial, prácticamente, ¿no? Y eso se ve con la crisis del 2008, ¿no? Donde los países avanzados caen tremendamente en sus PBI, pero los países, estos que se llaman mercados emergentes, caen, pero no mucho, ¿no? Digamos, y esa nueva demanda, tal cual como vos lo decís, esa nueva demanda que genera el crecimiento chino, esa gran migración del campo a la ciudad, esa, sí, expansión de la demanda de productos primarios de todo tipo, ¿no? En la primera década del siglo XXI, como vos bien dijiste, y eso es lo que trato en el primer capítulo del libro, que casualmente es el que más gusta, ¿no? Significó un empuje para toda América Latina, inclusive aquellos países que más persistieron en su esquema clásicamente neoliberal. Para otros países fue la oportunidad para moderar ese perfil neoliberal, sin alcanzar a salir del todo de ese esquema, ¿no? Casualmente yo suelo poner como ejemplo a Ecuador para salir de mi propio país, ¿no? Si hay algo que caracteriza a las economías neoliberales en extremo, te diría, es un marco monetario atado al dólar, ¿no? Que fue lo que pasó en Ecuador en aquellos años, y que Correa supo aprovechar la coyuntura de este crecimiento, de este consenso de las commodities, como llaman algunos también, pero sin salir de ese esquema de dolarización, ¿no? Bueno, en Argentina pasó algo parecido. Hubo grandes hilos de continuidad con esa época muy fuerte del neoliberalismo, del peronismo neoliberal de los 90, pero también hubo cuestiones de ruptura, ¿no? Eh, pero digamos, lo que hizo posible eso que algunos llaman la década ganada de América Latina, la aparición de liderazgos tipo Correa, tipo Chávez, tipo Evo Morales, tipo Lula, tipo Kirchner, es un contexto internacional favorable, ¿no? Que tiene que ver con la inflación de precios y el incremento de la demanda de nuestros productos primarios. Ahora, pasados esos buenos momentos, llegada la crisis del 2008, que fue lo que pegó en toda América Latina también, ¿no? Bueno, allí se pone en juego la capacidad de maniobra, ¿eh? Cómo utilizar esos recursos para sostener el crecimiento a una menor velocidad, pero sostenerlo, ¿eh? Y no cambiar el rumbo violentamente, como suele pasar con la Argentina, ¿no? Por eso el título del libro. La excepción para nosotros, los que veníamos de una larga decadencia de décadas, donde ni siquiera los resultados deportivos nos eran favorables, después de esas largas décadas, aparece este crecimiento único que tuvimos en la historia. No hay registro del PBI cercanos a lo que estuvimos entre el 2002 y el 2015. ¿Sí? Mejor dicho, para más específicamente, entre el 2002 y el 2011. ¿Sí? A partir del 2011 comienza el estancamiento, primero estancamiento, hasta que asume Mauricio Macri, y ahí violentamente retornamos, se termina la excepción y volvimos a la larga decadencia
Argentina. Entonces, la pregunta que trata de resolver este texto es, ¿por qué razón no pudimos convertir a esa excepción en una nueva normalidad? Perfecto. Ya. ¿Sí? Listo. Antes de entrar a revisar el caso argentino, el capítulo que tú acabas de señalar, que es el más exitoso y que también a mí me gustó mucho y que es el único que leí completamente y con atención, porque es lo que alcancé, eh, Claro. es, hay unas 2 o 3 preguntas sobre ese periodo que me parecen bien relevantes. Eh, la primera es, y particular, o sea, otra caracterización que la CEPAL lo ha planteado desde, yo diría, desde fines de los 80, es que América Latina se ha vuelto más diversa, más, si bien conservamos características comunes, pero hay diversidad. O sea, el Mercosur básicamente tiene a China como su primer eh, contraparte comercial, no sucede lo mismo en el norte, los países andinos estamos a medias entre Centroamérica, Caribe y con Estados Unidos todavía como gran contraparte, en fin, una serie de que no vienen al caso, pero me parece bien interesante analizar unos 3 elementos que tú señalas en este primer capítulo y todos hacen referencia a la relación con China. Y Argentina tiene particular interés. Tú titulas a un capítulo festejando en América Latina festeja en chino. Eh, entonces, da la impresión de que tú no diferencias, claro, no es tu objeto de estudio ese, pero ¿tú crees que efectivamente América Latina tiene un lugar preferente dentro de la agenda china? Bueno, qué pregunta. No, ¿por qué te Eh, pregunto? Porque hay elementos a favor y elementos en contra. O sea, elementos en contra, comenzaré con esto. El único lugar de América Latina que estaba en la franja y la ruta original era Panamá, porque era su carácter, su rol estratégico para la logística, para el desplazamiento. Después sí, los tiene, países, tiene un papel geoestratégico, ¿no? así es, fundamental. Pero todo el financiamiento, el comercio, absolutamente garantizándose posibilidades de cobro y en eso recordándonos un poco lo que hacían las potencias coloniales, España, luego Gran Bretaña, luego los Estados Unidos, incluso con cañoneras para cobrar sus deudas, etcétera. China ata hábilmente sus deudas a recursos naturales o a inversiones, entonces hay una diferencia y ha cambiado en los últimos, desde el COVID para acá, ya es mucho más cuidadosa China en seguir canalizando recursos. Y hay países dentro de la región que efectivamente, por su tamaño, por su importancia, como Argentina, tienen una importancia mucho mayor. El hecho de ese acuerdo de cooperación espacial que tiene, o justamente en tu región, en Patagonia, con China, es muy, muy interesante porque muestra que hay una valoración diferenciada. Hay países que desde Pekín sí se los ve, Argentina, y otros como Ecuador, como Paraguay, como Bolivia, que no asomamos. Bueno, yo creo que yo creo que incide muchísimo la cuestión geopolítica y el lugar geopolítico que tienen algunos países. Indudablemente Argentina es el octavo país en el mundo en términos de superficie, Así es, la mitad de ¿no? Rusia. Claro, y tiene la misma población que España. Ujú, O sea, eso es un tópico, nos ponen un tópico que podemos repetir varias veces, ¿no? Esto ujú, quiere decir en un punto que Argentina puede seguir cayendo bastante más. ujú, ujú, Tiene recursos para soportar varias crisis, ¿no? ujú, Eh, pero por otro lado, como no alcanza nunca a pararse, ¿sí? Está muy atado al subcontinente brasilero.
por decirlo de alguna Ujú, manera, ujú, ujú, ¿no? Y al Mercosur, que ujú. fue lo único que supo sostener bien y es nuestra única política de Estado, te diría, en términos económicos, ¿no? Ah, Y allí yo creo que como bloque regional que nos salva, estamos atados a esa vinculación con China. No, igualmente hay una relación bilateral muy fuerte, como vos lo decís, en nuestro principal socio comercial, con una balanza comercial deficitaria preocupante, que va cambiando en su fisonomía, porque ahora comienza a ser también financiera, ujú, ujú. como vos bien Ve, lo a dijiste. propósito de lo que mencionas de financiero, no eres demasiado optimista cuando hablas del banco que impulsó básicamente China, digamos, porque puso la mayor parte larga del capital, como el FMI de los emergentes. Sí, claro, claro. Por eso es la más clara expresión de la multipolaridad. Ujú, O sea, ujú, ese mundo que surgió en la segunda posguerra con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, recién comienza a fenecer, más allá de la crisis del petróleo, de aquella brutal, de fin del patrón dólar en el 71. En realidad comienza a fenecer eh, a partir del cambio de siglo, con la bisagra del ujú, cambio de siglo y con la emergencia de estas potencias y con la aparición de esta alianza estratégica entre estos países. ¿Sí? ujú, Eh, yo digo, cuando peguen el salto de lo económico a la regulación política de los ujú, conflictos, como ha pretendido hacer siempre la ONU, ujú, eh, ahí se verán cuántos pares son tres patas, ¿no? ujú, Eh, y yo creo que ese es el camino, ujú, ujú, ese es el camino. Son disputas imperiales, ujú, ¿no? Son disputas imperiales. Y con una capacidad diplomática muy refinada, como es la de China, ¿no? No es la brutalidad de la intervención norteamericana, ujú, ¿no? Es muy parecido a lo que fue en el siglo XIX Inglaterra, ¿no? ujú, Con una capacidad diplomática, reitero, muy refinada. Yo creo que no le queda otra camino hoy en la Argentina, en su situación crítica, de continuar atado a ese carro, ¿no? ujú. Por, Ahora, por, ¿tú crees que China ya tiene la decisión política de jugar ese rol o esa cautela, ese, esa sujeción a la tesis de la coexistencia pacífica, etcétera? O sea, como o que le limita en esta, en este rol. Y entonces, sí, puede, ese FMI de los emergentes que tú señalas, y ahí ya lo vinculemos con Argentina, ha sido útil para enfrentar la situación de endeudamiento externo, de presiones de pago en los últimos 2 años, 3 años. y claro, claro, de hecho ahora nos acaban de prestar dinero, digamos, ¿no? Y nos acaban de cubrir con un swap para poder cubrir los gastos con el Fondo Monetario Internacional. Ujú, ujú, Eh, yo creo que acá estamos en una especie de triángulo financiero entre, para nuestro caso, ¿no? ujú, Te diría un matrimonio histórico y lamentable que es casi de expoliador con el Fondo Monetario Internacional, y ujú, nos aparece un amante que nos ofrece cosas que nuestra relación tradicional no nos solía ofrecer, ¿no? ujú, Y es tentadora, ¿no? ujú, Que es la relación con China. Ese triángulo es el que en este momento en el medio está tratando de equilibrarse Argentina, pero para sostener en realidad su relación tradicional, ¿no? ujú, Eh, o para terminar de resolver, se verá en cada una de las gestiones, ¿no? Pero ahí ujú, en donde se ve la falta de horizonte o lo que Aldo Ferrer llamaba la densidad nacional, que yo creo que es lo que tiene Brasil, ujú. ¿no? Ya, Sí,
Me parece muy interesante Sí, lo que dices, pero para mantenernos en lo financiero, yo siempre digo en mis clases también, o sea que es lamentable que los tres países latinoamericanos que están en ese G20, no en el G20 global, en el G20 más vinculado a lo financiero, México, Brasil y Argentina, no sí, llevan ni siquiera unos 2 puntos básicos de agenda común y va cada cual por su lado, entonces no hay niveles de coordinación básica. exactamente, exactamente. Pero básicamente porque yo creo que el más importante en cuanto a proyecto propio, ¿no? En cuanto a proyecto de nación, tiene las cosas más definidas, es Brasil. Ujú. ¿Sí? Hay puntos de ruptura claros entre un Bolsonaro y un Lula, pero también hay muchos puntos de continuidad que hablan de que ese país es un barco que marcha en un rumbo fijo, ¿no? Puede hacerlo más despacio, puede hacerlo con un derrotero diferente, por los ciclos internacionales, por la dinámica política interna, etcétera, etcétera, pero el rumbo no cambia. Ya, ¿Sí? muy No bien. se, no se le ocurre a Brasil privatizar Embraer o Petrobras, Ujú, ujú, ¿sí? ujú, Eh, Tiene un horizonte quizás que le deriva de la época desarrollista, ya, ¿no? ujú, Quizá uno puede decir tiene una burguesía industrial mucho más consciente de su destino ujú, y eso impregna las políticas nacionales, lo que no pasa en la Argentina, ¿no? Donde la burguesía industrial es más bien permeada por lo financiero y también la burguesía terrateniente, permeada por lo financiero, muy rápidamente exportan sus ganancias hacia otros territorios, ¿no? Eh, la burguesía mexicana también tiene unas características parecidas a las de Brasil. Hay que leer a Carlos Slim, por ejemplo, cuando decía, en realidad nuestra principal disputa es con Estados Unidos, cómo defender nuestra economía. Es decir, el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, está planteando una cosa así, ¿no? ujú. Eh, Ahora, una cosa que tú señalas y que me pareció interesante y que tiene relación con lo que acabas de mencionar es, no sé si en ese subtítulo o que pones un país con la valija o con una valija, sí, haces referencia a algo que salió en esta conversación con el docente Rosarino la ocasión anterior, y es el tema de que no son solo las élites, no son solo los empresarios, no son solo los sectores medios, todo argentino que tiene chispa se protege sus ingresos dolarizándolos, sacándolos fuera si puede o guardándolos bajo el colchón o donde quiera para evitar los impactos. Entonces, pero eso es una cuestión que tiene 50 años de existencia al menos. Y esa es una rémora que pesa brutalmente en el caso de Argentina, me parece, por las magnitudes que representa. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? totalmente, totalmente. A ver, bueno, vos lo sabés mucho mejor que yo. Es decir, mediados de los 70 hay una financiarización de la economía, pero que en este caso ha llegado a niveles cotidianos. Ujú, ¿Sí? Ha llegado a niveles cotidianos que, que coloca a nuestro país en los niveles de volatilidad clásicos que ujú, tiene la actividad financiera. Los países que han podido resistir, vos también esto lo has estudiado, las crisis financieras de fines del siglo XX, desde el tequila en adelante, toda esa ujú, sumatoria de crisis, ¿no? Han sido aquellos países que han podido armar un cortafuego con ujú, un buen nivel de reservas, manejar el Estado, el mercado financiero en forma firme, y hoy son países emergentes muy importantes, ¿no? ujú, Entonces, eso es el salto que no hemos podido dar. Hemos dado un salto totalmente en contrario. ujú. Es decir, con el gobierno de Macri hemos asumido la deuda más alta
que ha otorgado el Fondo Monetario Internacional en su historia. En 2 años se endeudó más que toda la dictadura argentina. En 2 años nos endeudamos mucho más que todo el peronismo de los 90. El 48.000 millones de dólares que ahora no sabemos cómo pagar. Ujú, ujú. Sí, pero ahí, Pero, por ejemplo, y tú citas a Olmos en la parte que hablas de la deuda, sí, y entonces no da el caso de lo que hizo Macri. Se endeuda en 40, 50.000 millones de dólares y permite, facilita, impulsa que fuguen más de esos recursos. Eso es un delito y una hay culpabilidad del FMI ahí. Entonces, abogados como Olmos y como otros que se han destacado en Argentina por ese tema, no han planteado un enjuiciamiento, un reconocimiento de culpas de ese error, entre bueno, comillas, del FMI. claro, claro, claro. Eh, Indudablemente hay una responsabilidad compartida, pero vos sabés que ha sido todo muy vertiginoso después de la salida de Macri. A los pocos meses comenzó la pandemia, y después el tema de la guerra europea, y en fin, ¿no? Y entramos en nuestra propia crisis que cotidianamente se hace difícil, digamos, ¿no? Entonces Ujú, corre la agenda, ¿viste cómo suele suceder? ujú, Que lo importante es desplazado por lo urgente, ¿no? ujú, Eh, pero es el gran tema, es el gran ujú, tema, y lo está planteando, eh, por lo menos lo está planteando el actual ministro de Economía, ¿no? ujú, Pero ujú. ahora quiero preguntarte yo, Con gusto. a mí me da la sensación que lo que está pasando políticamente en Ecuador Ujú, en estos tiempos es como un desarmarse de la estructura populista de los tiempos de Correa, un desarmarse que no termina de desarmarse, que no termina de caer, para poder, o sea, no termina de nacer algo nuevo. ujú. Mira, cuando tú ayer, cuando concertábamos esta entrevista, me planteaste la posibilidad de hacer un estudio comparativo de los populismos en América Latina, me pareció interesantísimo, porque me parece que es absolutamente erróneo y nos lleva a conclusiones inadecuadas el meter en el mismo saco procesos tan distintos como el golpismo militar de Chávez, como el movimiento cocalero de larga data, con movilizaciones populares y en raíces, anclajes muy importantes como el de Evo Morales y el MAS en Bolivia, con procesos como el de Correa, que no tiene nada de eso, no es un golpismo, no es un movimiento de masas. Hay que recordar que lo primero que hizo Correa fue quebrar a los movimientos sindicales de empleados públicos, de maestros, de estudiantes. Y entonces, eh, eso para mí es un populismo sui generis. Lo de Revolución Ciudadana, ¿qué hizo sus mayores logros? ¿Cuáles son sus mayores logros? Haber llevado al gasto social del Ecuador a los niveles promedios de la región, o sea que estaba bajísimo y los recuperó. Entonces incorporó sectores, mejoró los niveles de ingresos, pero no afectó en nada la estructura del poder, de, ni a los sectores más poderosos. Estuvieron de plácemes en la banca, los sectores importadores, los sectores comerciales, todos estuvieron de Petróleo. plácemes. ¿Ya? Entonces, el punto es, eso no tiene nada de socialismo del siglo XXI, fue una retórica hábilmente utilizada, nada más, que solamente despistó a gente como los de la Universidad de, de Belgrano, la que le dio el honoris causa luego de que ya concluyó su mandato, una universidad argentina, parece que era Quilmes o Belgrano, una de las dos, pero bueno, el punto es, y ahí me parece muy interesante que lo haya sacado a flote, porque finalmente vamos a aterrizar en la política. Allí, lamentablemente, yo creo que el resultado de anoche en el fútbol, en el clásico del Río de la Plata, para mí es un pésimo
o preludio de lo que puede resultar el domingo. O, pero eso lo vemos al último, porque no te va a pedir que hagas pronósticos, pero el punto es este, ¿cuáles son los culpables? ¿Qué papel tienen las élites empresariales? ¿Qué papel tienen las élites políticas? ¿Qué papel tiene el peronismo? En esto que luego de leer ese editorial que te mencioné del diario El País de España, de este experto analista del populismo y del peronismo, Juan Torre, eh, me quedó flotando y te planteo la inquietud. O sea, el peronismo es que ha tenido la capacidad de irse adaptando y modificando conforme cambian las circunstancias internas y externas que rodean a Argentina. ¿Qué opinión tienes tú allí? Claro, claro. Bueno, mira, a ver, vos sabés, el peronismo nace y se instala en la vida política argentina a partir de 1945, ¿sí? Ujú, Es decir, hace por lo menos 70 años, ujú, poco más. Y siempre estando en el centro de las definiciones políticas. Nadie puede hacer eso sin cambiar permanentemente. interesante. Ujú, O sea, no cambiar es la muerte. ujú, Cambiar es la clave para persistir. ujú, Pero como nos sucede a nosotros en la vida, ¿no? Eh, y en este caso, peronismo. Podríamos decir peronismos. así ¿Cuál te es. gusta más? Hay lugar para todos. ¿Sí? Ujú, 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 ujú. Fascista, revolucionario, Neoliberal. economía financiera, productivista, guerrillero. Hay lugar para todos así, ¿no? Ujú, Eh, hay, viste, como esas marcas de las cadenas comerciales, ujú, ¿sí? Bueno, es como una marca, ¿no? La cuestión es que quien quiere construir poder tiene que hacerlo por ahí, ¿no? ujú, Bueno, de hecho, el candidato de ahora del peronismo viene de la militancia en un partido de derecha ujú, fuerte, ¿no? Como ujú, fue en los años 80, en los años 90, la UCD de Álvaro ujú, Alzogaray. Eh, a ver. Es un movimiento político, ¿no? Y que normalmente expresa las claves del tiempo en que vive, ujú, en que está en el mundo, digamos. En los años 50, en los años de la Segunda Posguerra, era keynesiano, ¿sí? ujú, Comenzó siendo keynesiano en los mediados de los 70 y no lo pudo sostener ujú. en el medio de la crisis De la deuda. del petróleo y demás, ¿no es cierto? Ujú. Los años 90 fue la expresión más extrema del neoliberalismo en toda América Con Latina, Menem. claro. Y durante 12 años, es decir, no es, es es la presencia más molesta que tiene el peronismo hoy en día, esa memoria, ¿no? Ujú, Eh, y hoy en día el candidato del peronismo está en una situación que si llega a ganar, que yo creo que es muy posible, va a quedar en una situación muy cómoda, porque la oposición, en primer lugar, va a quedar hecha hilachas, ujú, toda dividida, toda rota, ¿sí? Que es Juntos por el Cambio. En segundo lugar, su presencia con mayor respaldo popular tiende a prácticamente eliminar todas las disidencias y conflictos adentro del peronismo, ujú, que fueron tan nocivos durante el gobierno de Alberto Fernández. ujú, ujú. ¿Sí? Digamos, en ese plano, y acá hago un pie de página, ¿no? Es la oportunidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner para Para desaparecer. salir por la sombrita. Ujú. Exactamente, tomarse colectivo hacia algún cargo de Hacia Santa. embajador o lo que sea, Ujú,
Hacia sus tierras ahí junto al Chaltén, esa maravilla. Sí, qué sé yo, retirarse, ¿sí? Porque ahora viene, si gana Massa, eh, el masismo, ya Ujú. no el kirchnerismo, ¿no? Ajá. Una pregunta puntual. El candidato opositor, este fanático, Milei, en la campaña y en sus exabruptos múltiples, ¿ha dicho algo contra el peronismo? Porque yo le he oído hablar contra la casta, contra los políticos, pero ha tenido la audacia de hablar contra Perón. No. Es muy interesante eso. Ujú. Es muy interesante eso. Bueno, porque además él considera que el mejor presidente de la historia ha sido Carlos Menem, ¿no? Mm. Eh, de hecho, se ha dejado las patillas, cosa que él no tenía. Eh, es digamos, es el dato, si hay algo nuevo en la Argentina, es este partido político. Ujú. Sí, y entonces ahí yo te quisiera hacer una pregunta que es de fondo, siguiendo la discusión de este autor, de Juan Carlos Torre, y es, entonces, de acuerdo a lo que dices tú, ¿este podría ser el fin del peronismo y pasar al masismo? O primera cosa. Y segunda cosa, lo que él dice es, lo del domingo no es el fin, es el principio de un proceso muy complejo, porque curiosamente Argentina está llegando a la misma cosa que está sucediendo en el mundo. Tú viste lo que pasó ayer en España, esas alianzas confusas que dividen al país en casi en la mitad exacta, y eso ha pasado en todo el mundo, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. Entonces, esta desideologización, esta pérdida de lugar de los partidos, también ahora alcanza a Argentina. Sí, bueno, yo creo que nosotros estamos nadando en esas aguas desde hace rato, ¿eh? Mm, Eh, y los partidos son máquinas de poder sin ningún tipo de ideología ni de pensamiento detrás. Digamos, lo que hay algo que caracteriza a todas estas décadas es la ausencia de conciencia nacional de las ujú. dirigencias. Eh, De las élites empresariales incluso. sí, claro, de toda la dirigencia, de toda la dirigencia. Hacen sus empresas, digamos, ¿no? De la actividad política o de la actividad sindical, ¿sí? Eh, no hay una conciencia de nación, eh, como lo que suele expresar el peronismo, Ujú, ujú, ¿sí? En este caso, si llega a ganar Massa, estamos en un clivaje, en una bisagra, donde el peronismo ahora va a comenzar a llamarse masismo, ¿sí? Eh, o va a ser un tipo de peronismo que hasta este momento no distinto. conocíamos, Excelente. Ujú, este, tan ujú, particular como fue el peronismo de Kirchner o tan particular como fue el peronismo de Menem, ¿no? ujú. Ahora, Digamos, es un capítulo más de ese permanente cambiar para permanecer. Ahora, para volverte a poner en el enfoque de tu libro, en el tema de las políticas económicas, lo que tú dijiste hace un minuto de que llega Massa, en caso de ganar, quedaría en la mejor de las situaciones en términos políticos, pero en términos económicos la situación es gravísima. La situación es muy grave. eh, en términos de una inflación galopante, en términos de los factores que inciden en esa inflación galopante, la deuda, Niveles de una pobreza, política de tasas de interés que yo no sé loca. cómo lo van a resolver. Ujú, Eh, Indudablemente se viene un ajuste, para mí un ajuste de shock muy fuerte, eh, pero también tiene muchos elementos a favor, o algunos bastante fuertes. Por ejemplo, uno de ellos es que estamos a la puerta después de una larga sequía, de ujú. una de las cosechas más importantes en la historia. Va a ser una cosecha récord. Perdón, ¿qué provincias fueron las más afectadas por esta sequía? Bueno, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, O sea, eh, grandes emporios agrícolas.
Sí, claro, claro. La provincia de La Pampa, la provincia de San Luis, todo lo que es el centro del país, ¿no? Y todo lo Ya. que es la zona más productora. Ya, y perdón, haciéndote una digresión de tus temas claves, ¿esto tiene algo que ver con el uso de pesticidas, el agronegocio masivo, la contaminación de las fuentes de agua o no? Creo que es parte de la crisis que manejás vos bien, la crisis global del cambio climático, Ujú. eh, y donde incide todo esto que vos acabas de comentar. Ya, ya, ya. Eh, el uso de pesticidas y la siembra directa fue muy fuertemente impulsado desde, digamos, tuvo una época importante en los años 90, pero tuvo un reimpulso con la política económica de los Kirchner, Ujú, ¿sí? Porque, bueno, era la clave de la expansión, la ujú, exportación ujú, de productos primarios. ujú. Bueno, hay que recordar simplemente la presencia de Cristina Fernández de Kirchner abriendo una oficina de Monsanto en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Interesantísimo ese dato, no sabía. Eh, Pero una cosa, porque lo veíamos ayer con mis estudiantes, o sea, el caso de Chile, de, hay una reprimarización, hay una desindustrialización que es mucho más importante en el caso de Argentina por obvias razones, porque tuvo más desarrollo industrial. La pregunta es, ¿tú crees, tú visualizas como un elemento de salida importante una diversificación primaria exportadora como la chilena, que tiene el cobre, que tiene las frutas, que tiene los vinos, que tiene un abanico, o diferente a lo que tiene en el caso de Argentina? Ustedes, bueno, tienen vaca muerta, pero tienen la soja y tienen la carne, que ahora son casi importadores netos de carne. Ujú. Entonces, ¿tú crees que hay espacio para una diversificación primaria exportadora en el escenario de lo que tú señalas, una cosechas récord? yo no creo que haya una diversificación exportadora, ¿no? Creo que vamos a agarrarnos de lo que más tenemos, que son nuestros recursos, y a eso, a la soja y al petróleo y al gas, ¿sí? Que ese es el segundo punto. Después de la cosecha récord que tendría de ventaja el nuevo presidente, que eso se va a cobrar recién en marzo, abril del año que viene, está el tema de la finalización del gasoducto, gran gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a permitir exportar gas y salir de una cuestión de déficit en la balanza energética, ¿no? Ujú. Ahí, perdón, ese gas va a ir para Estados Unidos, no para China. No, claro, Ujú. claro. Porque es Sí, sí. importante en términos de las No, alianzas, cómo y se el van otro, moviendo. y el otro gran tema que viene, que ya se están abriendo las puertas, es el litio. Ujú, ujú, La gran explotación de litio, es decir, uno de los grandes, vos lo sabés, es Bolivia, pero también estamos nosotros ahí en la cola ujú, ujú. de los más grandes en América Este Latina para triángulo de exportar litio. litio, ¿no? Ujú, ujú, Exactamente. Entonces, todo esto dice que podríamos tener mejores condiciones para enfrentar la crisis el año que viene. Pero ya te digo, con un presidente que va a tener la oposición desarmada y que también la oposición interna dentro del peronismo, que es salvaje, también parece que está desarticulada, ¿no? Entonces, y además, por último, es un presidente que gana sin haber prometido nada, ujú, porque ujú. nadie Pero sabe. pero en cambio tiene la carga del servicio de la deuda. Bueno, tú has señalado ya Ah, el sí, claro. elemento del apoyo chino, pero necesariamente va a tener que renegociar todo. Sí, claro. Claro, Ujú, claro, sí, sí, va a tener que renegociar y va a tener que ajustar. así Yo es. creo que viene un ajuste muy grande. Ujú, Yo creo hay algunas líneas de continuidad con el peronismo de los 90, ¿no? ujú, Va a haber un ajuste en las políticas del Estado muy fuerte, una política, lo que se llama la política de déficit cero, ujú, ¿sí? Eh,
Pero es absurdo esa política. Los Estados Unidos tienen un déficit fiscal inmenso. En Europa, los países europeos tienen sobre 3% del PIB de déficit Claro que es fiscal. absurdo, claro que Ujú, es absurdo. ujú, Claro que es absurdo, pero las exigencias de la deuda no son fáciles de salir de ese brete, ¿no? Y vos ujú, sabés que la consecuencia de eso sobre las políticas sociales son casi automáticas. ujú, ujú. Ve, Cuando se pero habla de, lo que acabas de cuando señalar se me parece habla, bien. Ajá, sigue. cuando se habla de reducción del déficit, se habla de ese gasto. Ujú, ujú. Sí, ve, pero lo que tú señalas ahorita me lleva a dos reflexiones finales con las que, agradeciéndote tu participación y desde luego comprometiéndote a otra post electoral. Y es el tema de que, o sea, todos los gobiernos, que yo ya no ya digo no son revolucionarios, como tú señalas en tu texto, son de la socialdemocracia de los años de posguerra, o sea, que son keynesianas simplemente han puesto entre sus prioridades una reforma fiscal. La puso Lula, la puso Petro, el actual presidente electo de Ecuador también eh, hizo subir el riesgo país por sobre los 2.000 puntos, porque fue y hizo una declaración de que no va a pagar la deuda y se fue para arriba el riesgo país porque dice que va a bajar los impuestos. Entonces le dicen, bueno, ¿cómo va a hacerlo? Entonces la pregunta es de economía política. O sea, ¿tú crees que en las condiciones que ha venido enfrentando y que tú analizas en tu libro en un periodo de 2 décadas casi, eh, hay la posibilidad de establecer ese consenso mínimo, ese mínimo común denominador para pasar una reforma tributaria sensata? Es muy difícil, yo creo que no, yo creo que no. Eh, yo creo que es una etapa más de lo que hemos vivido, ¿no? Vos Ujú, sabés, la ujú, forma que tenemos de salir de las crisis es un formato populista, ujú, ¿sí? Que no termina de resolver el largo plazo ujú, nunca. ujú, Queda atrapado en sus propias disyuntivas, en sus propias tensiones, ¿no? Y hay veces que s- se tarda mucho tiempo en resolver esas crisis, esas tensiones, ¿no? ujú, Eso yo creo que Laclau lo presenta muy bien, ¿no? ujú, Esa ruptura populista, ¿eh? En algún momento para poder ganar en el largo plazo, debe reconfigurar, debe disminuir ese fuerte liderazgo hacia un consenso más institucionalizado. ujú, ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Incorporar a ese claro. supuesto enemigo, ¿no? En pautas de gobierno de largo plazo. Y esto es fundamental, porque digo, ¿cómo establecer, por ejemplo, una política energética de Ujú, largo plazo? No podemos estar cambiando de política energética, no podemos estar cambiando de política educativa, de política de salud. ujú, Digamos, no hay salida sin esos consensos de largo plazo, ¿no? Y parte de ello son las políticas tributarias, por supuesto. Ujú, ujú, ¿no? Que son claves en la organización de un Estado. ujú, ujú. En fin, yo creo que Ya, no soy muy optimista en eso, ¿no? pero Y tú para, y terminas más para, y bien para, con un tono optimista tu libro, ¿ah? Te veo que ahorita estás un poco más cauto. Tu libro sí, termina que hay futuro y que la cosa se va a y revertir. sí, uno tiene que agarrarse a eso, ¿no? Ajá, Ahora, para terminar, ajá. soy optimista para el domingo. Yo creo que Massa va a terminar 8 puntos arriba. 8 puntos. Sí. Pero ninguna encuesta dice eso. De las que yo he visto hablan de 2, 3 máximo. Y porque a mí no me consultan. Ajá. Bueno, yo te cuento, yo he dicho siempre, espero que el pueblo supuestamente más culto de América Latina, como es el pueblo argentino, no va a elegir semejante esperpento o un equilibrista, Y- cualquiera como es este Milei, un prestidigitador. pero ya lo ves. Solamente la presencia de este tipo de alternativas
es un dato de nuestra decadencia. Así es, así es, así es. Ya Pero no ¿tú hace crees falta que está- gane. pero tú crees que está en riesgo la democracia? No, creo que va a Todavía ser no. más exigente. Digo, si gana esta alternativa, creo que va a ser un desafío insólito, que va a tener ese consenso democrático. Si pierde, va a haber un fortalecimiento de ese plato de conceptos políticos democráticos que gobiernan hasta el día de hoy en la Argentina, qué sé yo, de la consideración de los derechos humanos, ¿sí? Ujú. Todas esas cuestiones. Y Eh, para terminar, ¿tú crees que en ese locro argentino que es el peronismo, puede haber alguna fracción que pueda, digamos, que tenga un tinte mucho más progresista o más keynesiano, más de consenso, como tú acabas de señalar? el peronismo tiene un componente muy fuerte de eso, porque es su raíz histórica, ¿no? Ujú. Pero también tiene un alto componente que te puede decir a lo Groucho Marx. Yo tengo mis principios, pero si no te gusta, tengo otros, ¿no? Yes. Entonces, no se sabe, no se Ujú, sabe. ujú. Bueno, Yo creo, sí. yo creo que hay un gran predominio de lo segundo, Ujú, ujú. un gran predominio de lo segundo. De hecho, es la base de nuestra crisis. La gente está cansada de eso, Claro, 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 claro. ¿no? Para terminar, ¿tú no crees entonces que la derrota anoche de Argentina sea un mal augurio para el domingo? No, fumo al paso. Muy bien, muchísimas Fue un mal gracias. paso. Y lo que pasa es que jugar con Uruguay o jugar con Chile es siempre un problema, ¿no? Así, Como jugar con Brasil, son equipos con son un. clásicos. Y son con un carácter Ujú, que tienen una potencia muy especial. ujú. No, yo creo que fue la venganza de Bielsa, ¿no? Ayer. O Sí. sea, demostrar que él es el bueno. Indudablemente este muchacho algo sabe, ¿no? Exacto, Algo exactamente. sabe. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Espero que tus pronósticos se efectivicen el Espero. domingo y que podamos seguir Yo conversando. Y tengo, por su, tengo que sí, agregar algo, por favor. que lamentablemente siempre pierdo. No, espero que esta vez no, que esta vez sea la Espero excepción. que esta vez no. Ya, bien, Bueno, y Marco, entonces seguimos conversando y por supuesto cooperamos académicamente, encontraremos rutas para seguir sí, cooperando. Muchísimas gracias. un placer verte y bueno, saludos a los amigos y a la familia. Un abrazo Muchas grande. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.